porque vienen tiempos de multiplicación. Y es el tiempo de recoger una gran cosecha. Y el tema que quiero predicar hoy: no te conformes. En Juan 5, del 1 al 5, la palabra de vida nos enseña: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. El versículo 5: había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y Dios hoy le está diciendo a la iglesia cuadrangular: ¿quieres ser sana? Dios está haciendo una pregunta: ¿quieren ser sanos? Y no te estoy hablando de solo enfermedades físicas, te estoy hablando de algo global. Yo no sé, pero veo hogares restaurados porque Dios los quiere sanar. Veo negocios levantados por el dedo de Jehová porque Dios los quiere levantar. Esto va para alguien que tiene rato de no colocarse algo nuevo. Esa persona me gustaría que levantara la mano porque hay una palabra profética para ella. Que ha llorado frente a su ropa. Colócate de pie. Yo simplemente decidí ser un instrumento. Dios le dice a los dos: llegó el tiempo que la gente lo va a admirar, no por lo que no tenían, sino por lo que Dios les va a dar. Dios va a cambiar totalmente su vestuario. Porque prepárense, porque vienen cosas finas, porque ustedes son reyes. Y Dios los va a vestir como se visten los reyes. Y de la nada Dios te sorprenderá, te vas a sorprender. Escuche, porque van a venir regalos de afuera. Y nunca más habrá necesidad, porque Dios les enseñará a tener para poder dar. Denle la gloria a Dios. Gracias, pueden sentarse. Pero Dios te dice: no te conformes más con esa situación. No te conformes. Perdí el hogar y estoy conforme, ya no se puede hacer nada. Me viven echando donde vivo y estoy conforme. Ni busco otro sitio para donde irme, ni vivo tranquilo. No te conformes, se es del diablo o se es de Dios. Si quieres estar en el mundo, pues disfruta el mundo y que Dios tenga misericordia de ti. Pero si quieres ser de Dios, afírmate en los pasos en la roca fuerte que es Cristo Jesús. Y vive para Dios. Yo quiero vivir para Dios, porque lo que viví en el mundo no me trajo nada bueno, pero lo que estoy viviendo en Dios sí me trae grandes cosas. Alabado sea el nombre del Altísimo. Y me miro al espejo y digo: oh, Fabio, vale la pena seguir a Cristo. Y empecé a predicar, ahora sí. Aquí nos habla de una historia muy interesante que la vivió Jesucristo. Después de estas cosas había fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, la tierra de Jesús.
Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en el hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Puerta de las ovejas era, ¿por qué le llamaban la puerta de las ovejas? Porque era un lugar donde conducían las ovejas que iban a ser sacrificadas. Entonces se le denominaba la puerta de las ovejas. En el cercano atrio del templo, o sea, la llevaban las ovejas, las que escogían para sacrificarse como sacrificios, la llevaban a ese lugar. Habían 5 pórticos y investigaba yo sobre esos 5 pórticos, y eran donde se protegían los enfermos. Eran 5 pórticos, 5 puertas, y debajo de esas puertas habían lugares donde los enfermos se hacían continuamente, las 24 horas del día, donde se acobijaban y se protegían de la inclemencia del tiempo, del sol y la lluvia, porque ellos actuaban por un milagro y vivían ahí continuo. Pero si usted mira, el número 5 simboliza el Pentateuco, que es el inicio de grandes cosas. El número 5 representa los 5 ministerios. O sea que ahí estaban los representados simbólicamente a través de esa puerta, el ministerio de Dios sobre la tierra. También le denominaba Betesda, o el estanque de Betesda, y la palabra Betesda significa casa de misericordia. Casa de misericordia. O sea, en ese lugar estaba establecido la misericordia de Dios. Y la gente enferma estaba en ese lugar. Yo no sé, pero estoy visualizando la iglesia. Y estoy viendo una iglesia buscando la misericordia de Dios. Pero sigue conforme con su enfermedad, sigue conforme con su situación, sigue conforme con la vida que ha vivido siempre. Casa de misericordia también significa un embalse. En el griego es kolum betrat, que significa una piscina. Con 5 portales que simboliza los 5 ministerios para el servicio y el bienestar de la iglesia y el cuerpo de Cristo. También vemos que se le denominaba la casa de los olivos. Significa la casa de la presencia del Espíritu Santo, la casa del aceite, la casa de lo sobrenatural y la casa de la misericordia y del poder del Altísimo. Alguien que crea esa palabra. Y el aceite de los olivos sirve para combustible, para las lámparas. ¿Se acuerda de las 5 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas? Las 5 sensatas vivían en la unción del Espíritu y en el fuego de Dios. Aleluya. Y también se usaba como alimento espiritual. Y sabe que el aceite de olivo es el más saludable, o de oliva, es el más saludable para la salud y para el cuerpo. Es el más costoso, pero es el que debíamos de utilizar para nuestro alimento. Y ese no produce colesterol ni nada por el estilo. Aleluya. Y también ese aceite de olivo era usado para la unción de reyes, profetas. Entonces, amado hermano, vemos que las características de ese lugar eran como aptas para ciertas cosas.
pero era un estanque. ¿Y cuál es la característica principal de un estanque? Alguien que me ayude. La misma palabra lo dice. Es un lugar que existe solo en ese sitio. Y le llamaban el estanque de Betesda, de la misericordia. Y muchos estamos conformes con lo que estamos viviendo y estamos en el estanque de Betesda, esperando por un milagro, esperando por la provisión, esperando para que mi hogar se arregle. Y pasan los años y sigue la misma situación. Pero algo le estoy queriendo decir en esta mañana de parte del Eterno. Dios te dice en esta mañana: no vas a tener que esperar, porque hoy va a llegar el río a tu casa. Y cuando llegue el río a tu casa, tu vida va a cambiar en todo para la gloria de Dios. El aceite de olivo representa nada menos que al dulce Espíritu Santo de Dios. El estanque era una solución de morada. Se necesitaba de alguien. Y dice que él esperaba que descendiera el ángel y tocara y moviera el agua, y podía entrar solo una persona, o el que lograra entrar en el momento que se movía el agua, ese recibía el milagro. Pero si leemos ahí, hay en Jerusalén una puerta de ganado, un estanque que en hebraico es llamado Betesda, el cual tiene 5 portales. Continúa, por favor. El 3. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban en el movimiento del agua. ¿Qué pasaba ahí, amado hermano? El versículo 3 dice: lo que realmente existe hoy en la casa de Dios. Enfermos, paralíticos, ciegos. Yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. ¿En cuál de esas dimensiones de tu vida está usted en este momento en el mundo espiritual? Y hay muchos que están esperando que traigan una persona ungida, y esa persona ungida viene, es de gran bendición, una semana poderosa, 3 días de ayuno, 3 días de victoria o 3 días de milagros, pero esa persona se va y llega la otra semana la tradición de nuevo, y seguimos en la misma situación. Porque estamos esperando el milagro del estanque. No estamos revestidos con el aceite de vida. No andamos con el aceite poderoso del Eterno. Y tú sabes a qué me estoy refiriendo. Entonces nos conformamos a vivir una vida religiosa. Y Dios te dice en esta mañana, los que entiendan la palabra que el Espíritu está transmitiendo a través de la boca de su pastor, van a dejarle el conformismo y se van a levantar en avanzada a un nuevo comienzo, a un nuevo propósito y a cosas nuevas para la gloria del Altísimo. Alguien que alabe al Altísimo en esta mañana. Usted, muchos que su vida espiritual dependen del pastor. Si el pastor me visita, voy a la iglesia. Si el pastor me llama, voy a la iglesia. Hay muchos que su vida espiritual dependen de un líder. Pero Dios te dice hoy: yo no quiero que tú dependas del hombre. Hoy yo quiero que tú aprendas a depender del Espíritu Santo, porque los que dependen del Espíritu Santo son los que heredarán la corona de vida y estarán en las bodas del Cordero. Alguien alabe al Eterno.
Porque un ángel descendía a tiempo en tiempo y el estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano a cualquier enfermedad que tuviese. Pero había un hombre ahí que tenía 38 años de estar enfermo, esperando a alguien que le ayudase. Y dice que este bendito tenía 38 años de estar viviendo esa situación. 38 años enfermo, 38 años ahí tirado. Oh, Salama Kia. Había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, esperando que alguien lo metiese al estanque. Pero en ese momento iba pasando Jesús por esa casa de la misericordia, por esa casa de los olivos, y vio a aquel hombre tirado en el piso sin quien le ayudara. Porque hay muchos tirados que no tienen quien les ayude. ¿Y sabe por qué no tienen quien les ayude? Porque hay cosas en la iglesia que el único que puede solucionarla se llama el Eterno. Y hay que clamar a ese Eterno, no al vecino, no al familiar, no al amigo, sino al Eterno. Porque el que va a solucionar ese problema difícil es el Eterno. Tú solucionas cosas pasajeras, pero el Dios que yo alabo soluciona lo que tú no puedes solucionar. Alabado sea el nombre del Altísimo. Y por eso duró 38 años, porque él necesitaba la solución del río del Altísimo. Y cuando llegó el del río le dijo: ¿quieres ser sano? Dios le está diciendo a alguien en esta mañana: quiero solucionar tu problema. ¿Tú lo quieres? Quiero cambiar tu escasez en sobreabundancia. ¿Quieres recibir la sobreabundancia que año tras año, siglo tras siglo he preparado para ti, tu casa? Porque la bendición no va a ser solo para ti, va a ser también para tu generación. Alguien que lo cree y alabe al Eterno. Pero para eso se necesita salir del estanque, salir de la enfermedad, cambiar la visión. Cuando tú quieres salir de ese conformismo, llega un momento que tú vas a vivir pruebas, llega un momento en que tú vas a vivir enfermedades, llega un momento que vas a ver parálisis en tu vida. Estoy hablando en el mundo espiritual, pero Dios también te dice: de todos ellos, si tú clamas a mí y dependes de mí, yo te voy a levantar, yo te voy a abrir puertas que nadie podrá cerrar, yo voy a hacer cosas interesantes en tu vida. Pero yo te estoy enseñando que tú no te puedes conformar con lo que estás viviendo. Llegó el tiempo de querer cambiar, llegó el tiempo de virar hacia lo invisible y ver al Dios de lo invisible operando en el mundo visible de mi vida y de mi casa y de mi generación. Alguien que crea esta palabra y dé la gloria a Dios. Entonces llega Jesús y le dice: ¿quieres sanarte? Y él dijo: claro, porque nunca, llevo 38 años aquí tirado y nadie me ha dado la mano. ¿Y sabe por qué? Porque hay gente que Dios es el que le va a dar la mano. Hay gente que Dios va a tocar a alguien para que le dé la mano. Pero se requiere de un cambio, se requiere dejar del conformismo. Tú no puedes seguir siendo el mismo cristiano de aguepanela que has sido. Tú tienes que empezar a crecer. Tal vez estás en el estanque año tras año y no has crecido. Pero te tengo una buena noticia: el río de Dios ha llegado, porque te va a levantar y te va a hacer crecer. Vas a salir de ese estanque y vas a vivir, oh, Salama Saya, sin la ceguera, sin la parálisis, sin la enfermedad y sin la destrucción. Porque Dios te va a llevar en el río de su victoria, de su gloria y de sus maravillas, de sus señales, de su prodigio. Porque Dios sí es un Dios de milagros. Dale la gloria a Dios. Ahora mi pregunta es: ¿quieres seguir viviendo en el estanque? ¿Quieres seguir cuántos años más? Yo no concibo en que yo tenga tanto tiempo en el evangelio y siga cometiendo los mismos errores de hace 20 años. Y Dios quiere que haya una iglesia que se meta en su río. Y el río representa al Espíritu Santo. ¿Y sabe qué fue lo que trajo Jesús a ese varón? Le trajo no solo sanidad, sino que le trajo transformación de vida y salvación. Alguien alabe a Cristo.
Cristo vino con el río y depositó el río sobre él. Y cuando depositó el río sobre él, él se pudo levantar de su parálisis. Él se pudo levantar de su problema. Alguien que crea que se va a levantar de esa enfermedad, se va a levantar de esa parálisis, se va a levantar de ese problema, porque hoy Cristo ha llegado. Cristo está diciendo: te voy a sanar, te voy a levantar, voy a hacer de ti un hombre nuevo, voy a cambiar tu vida en todo para mi amada. Gloria, alabado sea Dios. Pero ¿qué quieres tú? Pero en Ezequiel 47, del 1 al 12, proyéctame eso, por favor. Habla del río de Dios. Pero para poder estar en el río de Dios y salir del estanque, necesito estar con Él. Porque es que el río de Dios sale de su trono, sale de su altar. ¿Sabe por qué usted es esclavo? Porque no ha ido al río de Dios. Porque donde está el río de Dios, que es la representación del Espíritu Santo, donde está el Espíritu del Santo de Dios, hay ¿qué? Libertad. O sea, no culpes a Dios por lo que estás viviendo. Es porque tú has sido conformista. Te has conformado a la misma situación. Te has conformado a ese dolor de piernas. Te has conformado a ese problema de azúcar. Te has conformado a vivir atado a algo. Pero el día que tú te rebeldices, no contra Dios, sino contra el enemigo, y contra esa enfermedad y contra esa situación, Dios te va a oír. Y Dios te dice: te voy a sanar, te voy a liberar, te voy a bendecir, te voy a dar nuevas fuerzas, porque los mejores tiempos de tu vida empezaron hoy. Dale la gloria a Dios. Bueno, leámosla así como está ahí. Dice: hízome tomar luego a la entrada de la casa, y he aquí agua que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al medio del altar. Mire, aquí le voy a dar una revelación. Ténmelo ahí, por favor. Dice que al costado, y me dice el Señor, Jesús pagó por esa casa en la cruz del madero. Y la lanza se la enterraron ¿dónde? Y la lanza se la enterraron ¿dónde? En su costado, su lado. Pero cuando le enterraron la lanza en el costado, esto es revelador, esto me lo daba el Señor anoche, en la mañana. Dios me decía: Él derramó sangre y agua. Dios le estaba profetizando, Jesús en la cruz estaba profetizando la vida de la iglesia. Dios estaba profetizando a través de ese sacrificio, a través de ese acto. ¿Sabe qué estaba profetizando? Estaba profetizando la sanidad de tu tierra, la vida de tu tierra. Porque una tierra sin agua es estéril. Y Dios, a través de ese sacrificio en Jesús, quitó toda esterilidad de tu tierra para que tu tierra te dé fruto y tú puedas vivir prósperamente y bendecido de la mano de Dios. Dios le estaba enseñando a través de ese sacrificio el acto más grande que debe tener la iglesia: la confianza y la dependencia plena de Él. Y cuando cayó esa agua y esa sangre, Dios, a través de esa sangre, produjo que la tierra volviera a tener vida y dejara de ser un desierto. Y el agua, el alimento, el río del Altísimo, que viene del trono del Altísimo. Dios te está diciendo en esta mañana: yo te voy a dar un agua en la cual no tendrás sed jamás y no vas a morir, sino que vas a vivir con el agua que yo te voy a dar. Y esa agua te va a alcanzar, que te va a llevar juntamente conmigo a las bodas del Cordero. Y entonces entendí el sacrificio. Claro que nos han predicado que fue para sanidad del alma, pero yo decía: ¿por qué botó sangre y por qué botó agua?
el agua que brotó de él fue el agua que le dio a la mujer samaritana. Pero cuando tú te estancas y te conformas, no vives del agua, no vives del Espíritu, vives de tus fuerzas. Y Dios no quiere que tus fuerzas, viva de tus fuerzas, porque llegará un momento, el que vive de tus fuerzas, llegará un momento en que sus fuerzas se acaban. Pero el que vive del Espíritu recibirá nuevas fuerzas como el búfalo, aceite fresco, y se rejuvenecerá como las águilas. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, el camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado. Oh, Salama, Saya. Ahí estaba Ezequiel profetizando lo que Jesús iba a vivir. El agua salía ¿de dónde? Seguimos. El 3, y me sacó por el camino y salió el varón hacia el oriente llevando cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Oh, Shalom, aquí, aténmelo ahí. Mira, amado hermano, Dios le dice medio kilómetro. Él vio esa gran visión. Ezequiel estaba en una intimidad con el Eterno y por eso pudo ver las aguas visiblemente. Dios te dice hoy, los que tengan comunión con el Eterno van a poder ver las cosas del Eterno visiblemente. No las van a ver más escondidas, se les va a hacer reales a su vida. Oiga, amado hermano, ¿y sabe qué pasó? Y dice que él andó. ¿Sabe qué significa ese río? El andar en el Espíritu Santo de Dios. Y el problema de la iglesia es que la iglesia quiere andar en la filosofía de la vida, en la psicología de la vida, en la psicología de la vida, en las cosas pasajeras de este mundo, mas no andar por el Espíritu Santo de Dios. Y Jesús antes de irse dijo: yo me voy, pero no los voy a dejar solos, les dejaré mi río. El río que me hizo hacer señales, el río que me hizo cambiar el agua en vino, el río que me hizo hablarle a la mujer samaritana: bebe de esta agua y no tendrás sed ni tu casa. ¿Sabe qué significa eso? Salvación. Ella ganó a Samaria para Cristo. Y el río que está dando Dios hoy en tu vida va a empezar a hacer efecto, y lo primero que va a hacer es que va a ganar tu familia. Tu casa va a venir contigo a la casa de Dios. ¿No te alegras por lo que te estoy diciendo? Tú vas a venir con los tuyos a la casa del Altísimo. Ahora, dice que el primer 1000 codos, que significa medio kilómetro, hasta los tobillos. Eso significa empezar a andar en las cosas de Cristo. Eso significa ser un niño espiritualmente hablando. Eso significa empezar a andar en el río de Dios. Pero eso requiere un largo trayecto de medio kilómetro, donde tú vas a andar y vas a andar y vas a andar y vas a empezar a madurar en el mundo espiritual. Y hay gente que se quedaron en los tobillos y por eso no ven cosas grandes y maravillosas. Pero dice, amado hermano, que llegó hasta las rodillas, y cuando llegó otro 1000 codos más, otro medio kilómetro más, y llegó hasta las rodillas. Y cuando llegó a las rodillas es cuando el cristiano empieza a vivir y a creer en lo que hace. Y entonces aprende a orar, aprende a ayunar, aprende a vigilar y aprende a asistir a la iglesia. Y esa unción es ¿para qué? Para subsistir en el evangelio. Pero después viene otra unción, y es la unción que llega ¿a dónde? A las cinturas.
La unción de la cintura. Alguien dígame. La unción donde llega a la cintura o hasta los lomos. Y esa es la unción que nos falta. Ese es el río que tenemos que andar. Es el río donde llegamos y el agua nos llega hasta acá. Pero Dios no quiere que su unción esté hasta acá. Dios quiere que tu unción esté en toda tu vida. Entonces la que llega ahí y es la etapa de la confianza. Es la etapa donde se va a iniciar Hechos capítulo 2 en tu vida. Es la etapa del bautismo en el Espíritu Santo y empezar a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu Santo le dé que hable. Es la etapa donde yo empiezo a creer y a confiar y a entender que tengo un Dios poderoso, un Dios maravilloso, un Dios sobrenatural, un Dios que cuando me da algo me lo da eternamente. Y es la etapa donde yo tengo que aprender a tomar decisiones. Es la etapa donde veo el camino ancho, pero también veo el camino angosto, y es donde yo decido cuál de los dos caminos quiero transitar. Es la etapa donde empiezo a vivir la vivencia del Espíritu Santo. Y Dios quiere, el andar en el río de Dios significa andar de la mano del Espíritu Santo de Dios. Y dice que fue tan tremendo en que llegó un momento y empezó a acrecentarse. Si tú no vives estas tres etapas, tú no aprenderás a nadar en el río de Dios. Entonces no aprenderás a ver los milagros. Entonces no aprenderás a ver los prodigios. Entonces no aprenderás a observar, porque es la etapa que usted deja de observar para empezar a vivirlo. Y dice que empezó el agua a subir. Pero dése cuenta que esa agua no era de un río normal. Es la etapa donde Dios empieza a bendecirte. Es la etapa donde Dios empieza a prosperarte en todo. Y es la etapa donde el río de Dios empieza a influenciarte de adentro hacia afuera. Y es la etapa donde usted empieza a nadar. Llegó un punto que ya la unción era tan tremenda, el río de Dios era tan tremendo que él dijo: si no nado me ahogo. Y es la etapa donde usted empieza de ahí, empieza a nadar. Y cada vez que tú nadas, vas a empezar a avanzar en tu vida espiritual. No te vas a estar en el estanque, sino que vas a empezar a andar en el río de Dios. Y los que viven en el río de Dios viven de avanzada en avanzada y no se estancan. Es la etapa donde Dios te dice hoy: ¿dónde está mi casa? No es que vas a ir a construir un lugar ahorita y le vas a llamar, es para el Espíritu Santo y yo. No sé si usted va a utilizar el baño para estar a solas con él. No sé si vas a utilizar tu área donde está tu biblioteca. No sé. Pero cuando Dios me decía esto, Dios me dijo: quiero un lugar exclusivo en el lugar que yo te di. Y es el lugar donde se va a vivir santidad. Es el lugar donde voy a vivir yo con las 24 horas del día, donde voy a estar esperándote cada momento, cada instante, en el día o en la noche, para que tú y yo dialoguemos y tengamos amistad. Y entonces yo le he hecho caso al Espíritu Santo y le dije: Espíritu Santo, voy a comprarme un letrero, porque en este momento el lugar de estudio no se va a llamar más lugar de estudio, sino que en el lugar de estudio se va a llamar Escuela del Espíritu Santo, donde el pastor Fabio Villanueva va a entrar a ser enseñado, educado, direccionado, y la revelación va a ser dada en ese lugar. Es el lugar donde él y yo vamos a estar. Es el lugar donde tu pastora va a estar con el amado.
Porque cuando usted empieza a nadar, usted se preocupa por tener casa para Dios, un lugar secreto. Y me decía, y quiero plenamente consagrado el computador. Y me decía algo interesante. Aquella mujer vio eso. Y cuando vio que pasaba el profeta, le dijo: voy a hacerle casa. Y va a ser un lugar donde va a estar la unción. Porque cada vez que te subes a algo, vas a dar. Pero Dios me decía: entre más des, más unción te quiero dar. Dile al liderazgo de la iglesia que no son ungidos porque ellos quieren unción, mas no la dan. Porque el éxito del cristianismo no está en lo que usted recibe. El éxito del verdadero cristianismo está en lo que tú das como seguidor del amado. Entonces entendí eso. Y le decía a mi esposa ayer: mi amor, vamos a comprar esto, vamos a ir al centro y ese lugar va a ser consagrado, y la gente que se meta ahí, que esté en ese lugar, ahí va a sentir la presencia de Dios. El computador va a ser totalmente consagrado para alabanza y estudio de la palabra. Lo que hay ahí son estudios, lo que hay ahí va a ser presencia. Y me decía: dile a Adriana, que no le había dicho a Adriana, dile que te haga un tapete, porque va a ser el tapete donde tú te vas a humillar ante mí. Porque tú me has pedido el río. Tú has comprendido el mensaje. Y no quieres seguir más en el estanque esperando que alguien te mueva el río para tú entrar. Porque desde hoy en adelante se levanta un pueblo que será el que viene a mover el río para que otros entren. Dele la gloria a Dios. Y por eso Jesús dijo, quiero que anotes este versículo, Juan 7, 37 al 38. ¿Sabe, hermano? Que el agua, cuando está el río de Dios, los muertos resucitan. Pero dice que donde llegaba el agua, todo lo que estaba muerto resucita. Si tú estás muerto espiritualmente, si tu oración está muerta, si tu palabra está muerta, si tu vida espiritual está muerta, si tu vida financiera está muerta, prepárate, porque voy a desatar el río. Y ese río que desate te va a traer vida en todas las áreas de tu vida. Porque hoy determino que todo lo que esté muerto va a tener de qué resucitar de la mano del Altísimo. Y mire lo que dice la Biblia. Mire lo que dice la Biblia. Porque la promesa de Dios es que no me dejará solo. En que Él se tenía que ir, pero Él dijo en Juan 14, 16 y Juan 14, 26: yo me voy, pero no los voy a dejar solo. Les voy a dejar mi río. El río que está en mí se lo voy a dar a ustedes, y en el dulce Espíritu Santo de Dios, para que dejen el conformismo y para que vivan de victoria en victoria. Hoy determino que cada vez que usted venga a este lugar será un culto de avivar, será un culto de victoria, será una fiesta con el amado, será un tiempo de gloria, será un tiempo de señales, será un tiempo de prodigio. Porque aquí, hoy, de ese púlpito nace el río de Dios. ¿Qué dice las Escrituras? En Juan 7, 37, 38, por favor. Alguien que me ayude a leer, porque voy a orar. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. Hoy Dios te está diciendo: párate. Hoy mira esta gran visión que Dios te ha dado. Sal del conformismo y párate. Porque si tú crees en mí, hoy voy a desatar mi río sobre ti. Hoy voy a desatar mi río sobre ti. Y el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Usted dejará de buscar el Espíritu Santo afuera. Usted dejará de buscar el Espíritu Santo allá. Usted dejará de buscar el Espíritu Santo en ese avivar. Usted va a buscar el Espíritu Santo es hacia adentro. Porque la llenura del Espíritu Santo, el avivar que el Espíritu Santo va a tener, el río
algo que el Espíritu Santo quiere hacer contigo, va a nacer desde tu vientre, va a nacer de adentro hacia afuera. Entonces usted será tierra de avivamiento, entonces usted será tierra de milagros, entonces usted será tierra de prodigio, y entonces usted será tierra de respuesta para todos los de Ciudad Bolívar y de sus alrededores, y donde pisare sus pies será llamado avivador de la gloria del Eterno. Y Dios lo dice si tú lo crees. Este es el tiempo del río de Dios a través del Espíritu Santo. Déjase usar, déjate guiar, déjate llenar. Cambia en todo. Decídete cambiar, porque los que decidan cambiar son los actos para que Él derrame su río. Derrame su río. Pero después del río viene el fuego. Y el fuego te hace vivir en lo creativo, el sobrenatural del Altísimo. Te lleva a vivir Génesis capítulo 1. Que digas y será hecho. Que hagas y se verá. Para la gloria del amado. ¿Quieres seguir en el estanque? Sigue en el conformismo. ¿Quieres cambiar? Dile, yo quiero que en mi interior viva tu río. Los que quieren eso, pasen acá. Pasen acá.